¿Qué pasaría si Eren Yeager no estuviera tan loco? Imagina un mundo donde sus decisiones no fueran impulsadas por la ira, sino por la razón. El Eren que conocemos se convirtió en una fuerza imparable, pero también en una figura trágica. Su camino estuvo marcado por la desesperación. Pero, ¿y si su mente hubiera tomado un rumbo diferente? Si la lógica prevaleciera sobre el impulso destructivo y la venganza. Hoy exploraremos una versión alternativa, un universo donde Eren Yeager fuera más estratégico, empático y controlado. Un líder diferente. En esta realidad, Eren busca activamente el diálogo. Se sienta con Mikasa y Armin, no para discutir, sino para planificar el futuro de la humanidad. Sus ojos reflejan una calma inusual. Propone estrategias que priorizan la vida, no solo la venganza. La protección es su motor principal. Mikasa, siempre leal, escucha con atención, notando la madurez en sus palabras. Armin, el estratega, analiza cada detalle con él. Juntos discuten cómo usar el poder de los titanes fundador y de ataque de manera controlada, minimizando el daño colateral. No hay gritos ni amenazas, solo un intercambio de ideas. La confianza mutua se fortalece con cada propuesta sensata y bien pensada. Eren entiende que la fuerza bruta no es la única solución. La diplomacia y la inteligencia son armas igual de poderosas. En lugar de confrontaciones impulsivas, Eren busca puentes. Se acerca a los líderes de Marley, no como enemigo, sino como negociador. Propone un cese al fuego, una oportunidad para entenderse. Su objetivo es romper el ciclo de odio que ha consumido a ambos lados. Incluso considera la posibilidad de una alianza con otros titanes, aquellos que podrían ser persuadidos a unirse a la causa de la paz. Imagina a Reiner y Eren no como adversarios mortales, sino como aliados renuentes, unidos por un bien mayor. Una visión audaz. Eren comprende que la verdadera victoria no es la aniquilación, sino la coexistencia. Un futuro donde todos puedan vivir sin miedo. Su enfoque es pragmático. Utiliza su conocimiento del futuro para anticipar conflictos y desactivarlos antes de que escalen. La diplomacia se convierte en su arma más afilada. Cada palabra es medida, cada acción calculada para evitar la catástrofe. Este Eren no es un esclavo del destino, sino un arquitecto de la paz, un líder que inspira esperanza en lugar de terror. Mikasa y Armin son los primeros en notar el cambio. La sorpresa inicial se transforma en una profunda esperanza por el futuro. Ven a un Eren que ha crecido, que ha trascendido su dolor para convertirse en un verdadero líder. Su fe en él se renueva. Armin, con su intelecto agudo, reconoce la genialidad en las estrategias de Eren. Juntos son una fuerza imparable para el bien. Las consecuencias positivas son inmensas. Menos destrucción, menos vidas perdidas y una mayor cooperación entre facciones. Los recursos se destinan a la construcción, no a la guerra. La ciencia y la cultura florecen en un mundo más seguro. Las cicatrices del pasado comienzan a sanar, reemplazadas por la promesa de un futuro compartido. La esperanza es palpable. Eren lidera una operación estratégica para salvar a la humanidad, mostrando empatía y control. No hay lugar para la locura. Utiliza el poder del titán fundador para conectar mentes, no para controlarlas, buscando la comprensión mutua entre todos. Los personajes secundarios, antes divididos, apoyan la nueva visión de Eren. Jan, Connie, Levi, todos unidos por la paz. Incluso Zek, en esta línea temporal, podría encontrar un propósito diferente, lejos de su plan de eutanasia, una redención. La humanidad se une contra amenazas externas, no entre sí. El verdadero enemigo es la ignorancia, no la raza o la nación. Reflexionemos, ¿cómo habría cambiado la historia si Eren fuera más racional? ¿Sería un mundo de paz o una utopía frágil? Quizás la verdadera fuerza no reside en el poder destructivo, sino en la capacidad de elegir la compasión y la comprensión. Este Eren nos muestra que incluso los destinos más oscuros pueden reescribirse con una mente clara y un corazón abierto. La historia de Attack on Titan es un lienzo de decisiones.
¿crees que el mundo sería mejor o peor con un Eren más racional? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración de un futuro alternativo.